Tal vez lo más difícil para cualquier empresa es crear una verdadera cultura, una cultura consciente que cohesione, que integre a sus integrantes y que los reúna alrededor de un propósito a través del liderazgo y que al mismo tiempo alimente los sueños. Veamos este video que hemos preparado para ustedes que nos ubica muy bien en el tema del que hablaremos hoy. Bienvenidos. Cultura consciente y solidaria. Generación Consciente. Un movimiento que busca conectar e inspirar a los líderes para que puedan guiar el futuro de la región y el bienestar de la sociedad. La cultura se define en la forma como las personas se comportan dentro de la organización. Construye las bases para el alcance de lo que hace la organización. Visión, misión, valores, estrategia, gobierno, metas y objetivos. La cultura de una empresa consciente es fuente de fortaleza y estabilidad para la misma. Se asegura de que su propósito y valores fundamentales perduren en el tiempo y a través de las transiciones de liderazgo, convirtiéndose en una ventaja frente a sus competidores. Después de aprender cómo ser un líder más consciente, identificar el propósito superior y de pensar en cómo trabajar con los diferentes stakeholders, veremos cómo se crea una cultura consciente y cómo ésta genera un impacto positivo dentro de las organizaciones. Conozcamos cómo se conectan las necesidades y motivaciones humanas con el propósito superior de las empresas. Exploremos nuevas formas para darle valor a las personas dentro de las organizaciones, llevándolos de la mano del propósito superior y aportando entre todos al bienestar y al progreso de un mundo mejor. Pero, ¿qué es una cultura consciente? ¿Cómo se construyen las certezas y los valores de un grupo de seres humanos que están unidos por su pertenencia a una organización, organizaciones diversas que tienen ideas distintas entre sí? Estas preguntas vamos a resolverlas a continuación. El invitado de hoy es administrador de negocios de la Universidad de AFIT en Medellín, en Colombia. Es magíster en administración de negocios de Babson College en Estados Unidos. Tiene 30 años de experiencia en Bancolombia. Ha construido un camino de liderazgo sólido, ha impulsado procesos claves de transformación al promover una banca más consciente. De eso se trata todo esto que estamos haciendo hoy, más sostenible, incluyente, equitativa y diversa. Bajo su liderazgo se coordinó la entrada al índice de sostenibilidad Dow Jones, que permite que por segunda vez sea reconocido Bancolombia como el banco más sostenible del mundo. Ha sido elegido por el Council of the Americas como el CEO de 2021 en los Bravo Business Awards entregados el pasado 12 de noviembre. Para mí es un gusto saludar al CEO del Grupo Bancolombia, Juan Carlos Mora. Hola, Juan Carlos, buenos días. Hola, Jorge. Buenos días. Un gusto saludarte, así como saludar a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como siempre, es un placer poder compartir contigo, con todos los que nos acompañan hoy, pensamientos, puntos de vista, pero sobre todo generar conversaciones, Jorge, que yo creo que es el punto más importante. Sí, de eso se trata, Juan Carlos. Primero te voy a pedir que nos hagas una exposición de algunos de los asuntos de los que vamos a hablar hoy y el tiempo es tuyo para que después podamos conversar un poco más entre nosotros y los asistentes. Adelante. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Voy a proyectar una presentación que nos sirva de base para luego tener una conversación sobre un tema que para mí es clave y que tiene una importancia central en lo que hacemos las organizaciones como parte de la sociedad. Y quiero arrancar por un concepto que nos traía el video, y es la cultura como esas características particulares que diferencian a una organización. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque creo yo que la cultura es esa materialización de esa visión de una generación consciente. Y voy a dar un poco el marco antes de meternos de lleno en el tema de cultura. Hemos querido promover conversaciones acerca del papel de las empresas, de los empresarios, en una sociedad que tiene unos retos importantes y cómo nosotros, desde nuestro quehacer, aportamos
a ese bienestar general de todos. Y cómo las empresas, como lo decía, como parte de esa sociedad, promueven unos comportamientos que nos lleven a que como sociedad avancemos. Es claro para mí que hoy la sociedad nos está demandando cambios, evoluciones, y en el Grupo Bancolombia hemos querido promover, como lo decía, las conversaciones acerca de cómo las empresas debemos avanzar. Es claro que el concepto de generación de utilidades como único objetivo de las empresas está hoy, creo que más que nunca, desvirtuado, pero sin embargo es un pilar fundamental. Y a mí me gusta utilizar el símil de una mesa de 3 patas, en el cual las empresas tienen que tener una solidez financiera y ser rentables, pero tienen que ser sostenibles y tienen que cumplir un papel para el bienestar de la sociedad. Y esa mesa, para que cumpla su propósito, debe estar equilibrada, debe tener un equilibrio entre esas 3 patas para que la mesa esté nivelada y cumpla su propósito. Y en ese marco, entonces, hablamos de cultura. Hablamos de cultura, vuelvo a decirlo, como esas características particulares de las empresas que la hacen un ente que tiene una particularidad. Un grupo de personas, cuando se reúne alrededor de alguna característica, crea unas formas de actuar, y esa es la cultura. Y esa cultura surge y evoluciona de manera espontánea, pero la podemos moldear, la podemos direccionar. Y hoy el objetivo es ver cómo esa cultura apoya esa visión de esas 3 patas que debe estar equilibrada. Y lo que voy a presentar del Grupo Bancolombia es un poco nuestro camino, cómo lo hemos abordado nosotros. No pretende ser nada más que el contarles lo que nosotros estamos experimentando, los retos que tenemos, pero no pretende ser un modelo, para nada. Es simplemente nuestra aproximación, que además quiero enfatizar en que es dinámico, en que evoluciona, en que nosotros enfrentamos retos y avanzamos. Entonces, lo que pretendo hoy para generar la conversación es contarles la experiencia desde el Grupo Bancolombia de cómo abordamos el pilar de la cultura dentro de esa visión de generación consciente, de empresas que deben ser empresas buenas para la sociedad, en esa visión de la mesa de las 3 patas, que debemos ser rentables, sostenibles y buenos para la sociedad. Y quiero entonces empezar con simplemente una aproximación de cómo enmarca la cultura, y este es nuestro marco de visión estratégica, y en el centro está el propósito, es lo que nos mueve, es lo que nos hace realmente, lo que nos motiva, lo que nos da fuerza de poder avanzar. Y el propósito del Grupo Bancolombia es promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Y en ese corazón es donde nosotros nos apalancamos. ¿Y qué hace la cultura? Es el habilitador, es lo que hace posible que ese propósito se cumpla. Entonces tenemos un propósito que es el que nos mueve, una estrategia que nos guía, pero una cultura, un talento que es la que lo hace posible. Y apalancando ese propósito, nosotros tenemos 3 pilares fundamentales. Uno es construir ciudades y comunidades sostenibles. El otro es fortalecer la competitividad del tejido productivo de los países en que estamos y fomentar la inclusión financiera como una fuente de bienestar y de generación de oportunidades. Para eso, entonces, tenemos que tener y crear una solidez financiera, una visión enfocada claramente en los clientes, el tema de cultura, que es en el que nos vamos a enfocar hoy de manera importante, y luego esa visión y sobre todo la medición de cómo logramos el bienestar de todos. Entonces, este es el marco teórico en el cual la cultura es el apalancador principal de ese propósito que les estoy compartiendo. Ahora, yo quiero empezar por unas características particulares que debe tener, creo, toda cultura. Y habrá énfasis dependiendo de la naturaleza, pero que son es lo que debemos promover al interior de las culturas de las empresas para que realmente sean esos apalancadores de ese propósito y que sean realmente culturas que promuevan esa visión consciente. Y quiero empezar por el primero que aparece ahí, que es cuidado. ¿A qué se refiere el cuidado? El cuidado se refiere
básicamente a una palabra que es poco usada en el lenguaje corporativo, que realmente no se usa, y es el amor. El amor como la base central de un grupo de personas que se conecta en la búsqueda de un bienestar, de una sensación que produzca ese bienestar. La palabra amor no se usa en el lenguaje corporativo y debería ser usada. Debería ser usada porque es esa palanca fundamental que crea esos vínculos, esa posibilidad de que actuemos en conjunto. La transparencia. La transparencia es esa característica que muestra que no hay nada que ocultar, que podemos generar, digamos, esos vínculos y que se apalanca en otro que es el siguiente, que es la confianza. La confianza creo que es un valor fundamental hoy en nuestra sociedad, y las empresas como una célula de esa sociedad debemos ser promotores de confianza. Si hay algo que creo que tenemos hoy como reto en la sociedad actual global, particular en la colombiana, es la confianza. Generamos una desconfianza hacia todo y hacia todos, y eso genera polarizaciones y genera descalificaciones y genera una cantidad de sentimientos negativos al interior de la sociedad. Por lo tanto, las empresas como células deben generar confianza, deben buscar que las empresas, que las personas al interior generen confianza y que después irradien esa característica hacia la sociedad. Responsabilidad como un factor fundamental es el valor que busca lograr a través de conversaciones claras, honestas y compasivas un resultado, y es cómo se logra esos resultados, pero con base en unas conversaciones que sean muy claras. La integridad es clave, son esos valores éticos que caracterizan una cultura. Claramente una cultura debe estar siempre abierta al aprendizaje, y eso hoy es más cierto que nunca con la dinámica que tenemos. Debe haber esa posibilidad de que el ambiente, las relaciones promuevan ese aprendizaje y ese desarrollo colectivo e individual como característica fundamental. Y por último, la equidad. La equidad como esa posibilidad de generar oportunidades para todos y estar seguros que la cultura genera oportunidad. Estas son unas características que deberían enmarcar esas condiciones de lo que debe ser una cultura empresarial. Ahora, si entramos más en detalle de lo que eso significa, yo quiero simplemente mostrarles como efecto de referencia a lo que ha sido la evolución del Grupo Bancolombia. Nosotros en el año 99 tuvimos una fusión muy grande entre el BIC y el Banco de Colombia, y fue todo un reto desarrollar y crear una cultura. Los que han pasado por una fusión saben lo que implica, porque está todo el tema, digamos, técnico asociado a los temas de tecnología o de integración, pero realmente el gran reto de una fusión importante es cómo esa cultura se amalgama y crea una nueva característica. Y para nosotros fue un reto importante en el año 99 juntar dos compañías de dos naturalezas muy distintas, bancos los dos, pero con visiones y con historias y con características distintas para crear una nueva cultura. En el 2005 tuvimos otra fusión, ya de Bancolombia con Conavi y Corfinsura, otro gran reto, empresas con valores más similares, con visión más similar, pero de todas maneras microcosmos al interior de cada compañía, y otro reto de amalgamar tres culturas y crear una nueva a partir del año 2005. En el año 2011 se materializa un concepto que creo que es muy importante y que probablemente ustedes recuerden, de banca más humana. Y a mí me gusta mucho este momento, este hito en Bancolombia del 2011, porque lo que hace el concepto de banca más humana es recoger esa historia que se ha construido en esta organización por muchísimos años, y lo materializa en un concepto muy potente que hasta hoy nos acompaña, de que somos una organización en crecimiento, eficiente, rentable, pero sobre todo basada en las personas. Y basada en las personas porque nos acerca a esa humanidad que debemos tener.
El año 2018 marca otro hito importante porque nos sentamos a revisar cuál es nuestro propósito, para qué existimos, y ahí es donde nace esa visión estratégica que les compartí al inicio. Y posteriormente, ya en el 20 y en el 21, declaramos el tema ya y el papel de la cultura, que voy a entrar un poco más a contarles cómo apalanca esta visión estratégica como un elemento fundamental, y aparece un concepto que voy a desarrollar que se llama movimiento B. Aquí entonces tenemos los tres, digamos, elementos con los cuales nosotros trabajamos y desarrollamos la evolución de la cultura. Una cultura siempre está en evolución, y como lo decía al principio, uno la puede dejar que evolucione de manera natural o la puede moldear, la puede llevar a que tenga las características que apalancan ese propósito, que logran que esos pilares se desarrollen y que realmente vayan en la dirección correcta, y que también aporten a la sociedad, porque insisto, yo creo que el rol y el papel de una cultura empresarial va más allá del papel al interior de una empresa. Se irradia a la sociedad, se irradia a las familias de las personas que hacen parte de las empresas, y ahí como célula va también ayudando a que se vaya moldeando una cultura general. Y hoy los retos que tenemos como sociedad, en que, insisto, la desconfianza es una de las características principales, pues esas culturas empresariales tienen un papel. No son lo único, claramente entiendo que hay otros moldeadores y generadores de cultura, pero las empresas sí pueden ser una célula que apoye ese desarrollo cultural. Y entonces vamos a trabajar, les voy a dar un poco más de detalles sobre tres conceptos sobre los cuales nosotros trabajamos la cultura. Uno de ellos es movimiento B, que tiene 6 rasgos y que voy a elaborar un poco más sobre ellos, en que define nuestra identidad y que orienta nuestros comportamientos. Ese es el movimiento B. Luego está el líder B, que son las personas que lideran al interior de la organización y que tiene 6 responsabilidades. Ese rol de liderazgo es fundamental, como esos referentes que son los que marcan el camino. Por lo tanto, trabajar en unas características de liderazgo es fundamental, y que tiene unos conocimientos, unas habilidades propias para el desarrollo de equipos, y que realmente son los creadores de la cultura. Y finalmente tenemos otro que es el trabajo B, que tiene 3 características hoy para nosotros en el Grupo Bancolombia. Y con todo lo que ha sucedido, como ha evolucionado, esas 3 características del trabajo B es que es híbrido, es flexible, se basa en la confianza y busca el bienestar. Entonces ahí tenemos 3 conceptos, y voy a pasar a detallarlos un poco más, empezando por el concepto de movimiento B. El movimiento B es lo que nos mueve. ¿Por qué el concepto de movimiento? Porque tiene esa característica de ser un conjunto que avanza, que tiene ese concepto de ser dinámico, de integrarse. Por eso lo hemos llamado movimiento. Y ustedes preguntarán, ¿por qué el B? Porque el B viene de banca, porque los bancos que componen esta organización todos empiezan con la letra B, porque creemos que B ejemplifica, marca esa característica que debemos tener. Entonces lo hemos caracterizado movimiento B, y hoy es un lenguaje común al interior de Bancolombia hablar de movimiento B. Y arranca por un rasgo cultural fundamental para nosotros, que es la integridad. Tiene que ver con la ética, que muestra coherencia, honestidad, que es la rectitud, y que es un generador de confianza fundamental. La integridad genera confianza. Entonces, esa característica del movimiento B es fundamental. Ahora, tiene la característica de ser dinámica. Hablábamos ahora que son procesos de aprendizaje, que las culturas deben estar abiertas. La nuestra tiene la innovación, la agilidad y la transformación como un tema que nos apasiona, que es parte de nuestra dinámica. Los seres humanos tenemos cierta resistencia al cambio.
naturalmente, porque nos saca de nuestra zona de confort. Generar en la cultura una característica de dinamismo y que se sienta cómodo, retándose, innovando, tiene una componente muy importante. Ahora, tiene al ser humano en el centro, porque las personas somos las que hacemos la diferencia y si no se nos puede olvidar la humanidad y esa característica que yo les mencionaba al principio del amor, como un tema fundamental de las relaciones entre las personas. Ahora, busca un crecimiento sostenible, es decir, que nuestro propósito nos enorgullece, nos motiva, nos mueve a que crezcamos, a que avancemos, a que seamos mejor. Va muy unido al dinamismo, pero que lleva atado un tema de crecimiento. Tiene como característica fundamental el desempeño extraordinario. Premia ese desempeño más allá de lo tradicional y lo normal y debe ser un reto permanente también. Siempre queremos ser la mejor versión y superarnos a nosotros mismos. Imprimirle esta característica a una cultura es bien difícil, pero genera unas retribuciones que son enormes. Y por último, tiene como en centro de ese propósito las personas, quienes son nuestros, digamos, la relación por los cuales hacemos las cosas. Y tiene el concepto, digamos, ampliado de cliente en el sentido de que no es solamente el que tiene una relación comercial con nosotros, sino que va más allá y que tiene esa integración completa. Ahora, luego de ver lo que es movimiento B, pasemos a las características del líder B, que son quienes moldean y direccionan de manera directa esta característica. Y es que nos compromete, o sea, el líder B se compromete con el propósito y la estrategia, pero se compromete por convencimiento, porque realmente lo vive, porque lo asume como propio, lo integra a su propio propósito y lo transmite con pasión y con real dinamismo. Aquí nosotros hemos hecho un trabajo muy importante de formación de líderes a través de de formar, digamos, 79 líderes que sean facilitadores y multiplicadores de esas características y de ahí expandirnos a más de 300 líderes en la organización. Y también en el tema de Movimiento B, se me olvidó decirles que hoy en el Grupo Bancolombia más de 20.000 personas han pasado por por talleres de Movimiento B, porque insisto, esto hay que moldearlo, hay que llevarlo, hay que inducirlo. Uno no puede dejar que la cultura evolucione simplemente en una dinámica de inercia, sino que hay que realmente llevarlo. Y ese líder que ve además qué características tiene, que logra resultados extraordinarios. Otra vez, el líder B tiene que ser ese ejemplo de ser la mejor versión y buscar esos resultados que realmente hagan la diferencia. Lidera desde la cultura y el bienestar, tiene en cuenta a las personas. Y ese se empata con facilita el desarrollo de las personas. Entonces, tiene en cuenta la cultura, el bienestar como parte de nuestro propósito, pero también facilita el desarrollo. Es creador de futuro, ve esa visión como cómo generar bienestar para la sociedad y promueve un ambiente de colaboración. Y ese trabajo en equipo es una característica fundamental del líder B en Bancolombia. Y esto lo desarrollamos con como lo decía, generando esas transformaciones a través de unos facilitadores, multiplicadores mejor, pero que claramente el líder B se evalúa frente a estas características y se le ayuda a que las incorpore en su forma de liderar y de dar ejemplo. Tema fundamental, el movimiento B como la cultura, las características culturales, el líder B como el que los implementa, los lleva a que realmente sean transformadores. Ahora, hay un aspecto fundamental y es eso, cómo se traduce entonces en un ambiente de trabajo y cuáles son las características que nosotros hemos incorporado en nuestra forma de trabajo. Es un trabajo híbrido, claramente hemos definido hoy, después de la pandemia y lo que hemos vivido, claramente nosotros teníamos trabajo híbrido antes de la pandemia y alrededor de 2.000 personas en Bancolombia antes de la pandemia trabajaban
en un modelo híbrido, trabajo en casa o trabajo remoto con alguna característica. Pero hoy lo hemos incorporado como un tema general nuestro a raíz de todo lo que hemos aprendido y cómo hemos evolucionado, y además creemos que es una característica fundamental de esa forma de trabajo que sea híbrido, que permita encontrar el mejor de los dos mundos. Es un tema en desarrollo, en proceso, que iremos aprendiendo, iremos ajustando, y que va muy de la mano del tema de retorno, que implica cuáles son esas formas de trabajo que vamos a desarrollar en esta nueva realidad y ese retorno que implica, pero siempre teniendo a las personas en el centro. ¿Cómo les generamos bienestar? ¿Cómo entendemos que pasamos por 18 meses que de un momento a otro y de manera intempestiva y a la fuerza nos tocó trabajar de manera que no estaba planeada? ¿Qué aprendimos de eso? ¿Cómo esa confianza que se generó trabajando de manera remota durante 18 meses no la perdemos y mantenemos esas características de creer, confiar en las personas, saber que van a entregar lo mejor de ellos aún trabajando desde sus casas y sin supervisión? ¿Cuál va a ser el uso de esos espacios? ¿Cómo vamos a hacer el mejor uso de los entornos físicos que tenemos hoy? ¿Cómo los adaptamos a esta nueva visión? Y un tema que es fundamental y que a mí me preocupa particularmente, el bienestar. Nos hemos encontrado en Bancolombia particularmente, y este es un reto que tenemos, que el tema de bienestar de nuestros empleados se ha visto afectado por unas cargas de trabajo más allá de lo que deberían ser. El trabajo remoto, que tiene muchas virtudes, genera también unas cargas de trabajo que son difíciles de direccionar y de controlar. Y como hay, digamos, la posibilidad de trabajo, lo voy a poner de manera teórica, 24 horas al día, porque al estar en casa, pues la persona teóricamente podría estar disponible. Eso nos genera un reto de cómo generamos esas barreras, esos cortes, y cómo realmente generamos bienestar y no generamos una sobresaturación y unas presiones más allá de lo debido, porque la cultura tiene que tener una característica claramente de bienestar. Puede pensarse que se puede ser muy productivo, pero esa productividad no es sostenible si no está unida al bienestar, a poder tener una vida equilibrada, a poder tener una vida de familia, a poder disfrutar espacios. Y lo que nos ha traído la pandemia y los retos es que esas barreras ponerle, digamos, límite a ciertos trabajos, tiene sus retos, y por lo tanto el liderazgo es fundamental. Cómo los líderes realmente entienden que hay que tener ese balance entre la vida personal, la vida laboral, los espacios, y que el bienestar es fundamental. Entonces, bienestar como base fundamental de ese trabajo B, confianza y flexibilidad que permita realmente avanzar. Yo con esto, entonces, paso a los grandes retos que tenemos hoy, que es cómo el talento se transforma, evoluciona, lo moldeamos en medio de inmensos retos de una sociedad que está bombardeando con una serie de comportamientos que promueven la desconfianza, que promueven unas actuaciones que van en contra un poco de esa visión cultural. Cómo los negocios evolucionan y se transforman basados en esa cultura, y cómo la confianza es la diferenciación que hace que una compañía tenga esa cultura que les mencionaba al inicio, que es diferenciador. Esto es un proceso en evolución. Nosotros revisamos permanentemente cómo vamos. No es fácil moldear la cultura, es tal vez los retos mayores que tenemos los líderes en las empresas. Es de mediano y largo plazo. Cambios que se implementen hoy tienen efectos aguas abajo en un periodo de tiempo relativamente largo, y a veces hay que entender muy bien cuáles de esas características de la cultura que se desarrolla no son adecuadas a esa visión estratégica y a esa generación consciente que lo que busca es esa mesa equilibrada en que los resultados económicos sean una de las patas, pero la sostenibilidad y ese aporte a la sociedad estén equilibradas, y la cultura es el habilitador de ese equilibrio en esta visión. Yo con esto, Jorge, termino esta presentación en el que busco, insisto, darles una visión desde el Bancolombia. No pretende esto ser ni el modelo ni nada, simplemente es un ejemplo de cómo nosotros lo estamos manejando, y también pretende ser un tema de conversación, Jorge, y aquí yo con esto termino la parte de mi presentación.
Gracias, Juan Carlos. La presentación me pareció clara y distinta, como decía Descartes, de las cosas que son como deben ser. Yo tengo una pregunta, Juan Carlos, que tiene que ver con algo que tú mencionaste, pero que quisiera que profundizaras un poco más. Y es que en este tiempo, hablando de generación consciente, me ha dado la sensación permanente de que este es un asunto de convicciones y de principios, y que hay un paso previo a llegar a tratar de establecer una cultura, y es el convencimiento de que esa cultura tiene que cambiarse. Tú mencionabas 4 fechas, una fusión de Bancolombia y luego, si mal no recuerdo, el año 2011 como el momento en el que algo ocurre y se dan cuenta de que esto hay que empezar a hacerlo. ¿Por qué, Juan Carlos? ¿Hay algo coyuntural que ocurrió para que llegáramos hasta acá? Yo, Jorge, a mí me parece que esa pregunta es fundamental y voy a hablar de una característica del negocio en que nosotros estamos, de la banca. La banca tradicionalmente es un negocio que es asociado al centro del capitalismo, y lo voy a decir de esta manera, del capitalismo no consciente, sino un poco del capitalismo salvaje. Y la banca está en el centro y es tal vez el corazón de lo que puede ser ese capitalismo y esa visión de que el resultado económico es el único fin de las empresas. Y yo creo que ahí surge ese concepto, Jorge, de la banca más humana. Y es que nosotros entendemos que tenemos ese rol económico dentro de un modelo y que estamos en el centro en la medida en que a partir de las actuaciones nuestras fluyen muchas de las características económicas de ese modelo económico. Pero también entendemos que cuando le incorporamos el concepto más humano, es que ese lado humano de la banca, y le quita un poco la palabra salvaje y lo pone capitalismo, pero le genera esa posición de que nosotros lo hacemos es con y para las personas. Y ahí empieza un reconocimiento, porque estas compañías han venido trabajando en el ser humano y en el bienestar de la sociedad por muchísimos años. Pero aquí se hace evidente y explícito y se declara que entendemos nuestro rol económico, pero entendemos que lo hacemos con y para las personas. Y por lo tanto viene ese concepto de más humano para darle ese contrapeso a nuestro rol económico y equilibrar esa mesa que yo les mencionaba. De ahí, digamos, parte esa declaración pública de qué es lo que... Ahora, esto es un proceso, esto es una dinámica, y nosotros interactuamos con muchos actores, y hay unas fuerzas que nos llevan a que sigamos siendo parte de esa visión únicamente económica, pero estamos convencidos de que esto tiene que evolucionar. Sí, si hay un aspecto que pudieras señalar en el Grupo Bancolombia que en el 2011 no estaba tan claro y que ahora sí lo está, en cosas, digamos, que se puedan tocar, que sean tangibles, ¿cuál destacarías después de estos años de trabajo en evolución? Porque en efecto el mundo va cambiando y la forma como las empresas se adaptan a él también. Yo creo, Jorge, que es incorporar el propósito en el centro de lo que hacemos. Y el propósito es el para qué existimos. Eso no estaba tan claro. Entendíamos que teníamos un rol económico, entendíamos que deberíamos incorporar el elemento humano, pero en esa evolución, cuando construimos el propósito como eso en lo cual nosotros podemos hacer la diferencia, que la sociedad lo necesita y que realmente vamos a poder aportar, y que lo construimos de una manera colectiva, recogiendo la visión de lo que esta organización quiere ser, para qué quiere existir, y se materializa en un propósito. Hoy ese propósito se vive al interior del Grupo Bancolombia, y tú cuando preguntas hoy para qué estamos, ahí está, pero ahí viene la cultura como habilitador de ese propósito. Entonces, ahí hay un punto de quiebre, la incorporación de ese propósito como una vivencia, porque esto no es una frase, esto no es una declaración, esto es cómo se vive cada una de las actuaciones que tú haces en el entorno corporativo, y que la cultura te habilita, porque tú puedes tener claro el propósito y ser una frase con la que tú, digamos, estés convencido, pero cómo habilitas ese propósito es la cultura, y ahí es donde se conecta lo que estamos hablando hoy. Tú para qué existes, pero cómo la cultura realmente te habilita eso para lo cual existe, y cómo
el conjunto de personas que componemos una organización actuamos de manera coordinada y al unísono en desarrollo de ese propósito. Es un camino. Yo no puedo decir que en Bancolombia lo tenemos ya recorrido y que ya estamos, no. Es más, tenemos muchos retos, pero ese tal vez fue ese punto, digamos, de quiebre adicional, Jorge. Sí. Juan Carlos, ahora mencionabas en la presentación que en la banca en general y en el mundo de los negocios, particularmente los negocios que tienen que ver con la banca, se habla poco del cuidado, que está vinculado al amor y a otros, digamos, conceptos que nadie asocia, cada vez más afortunadamente, pero que hace años no se asociarían a la banca. Cuando tú mencionas estas cosas en conversaciones con otros CEOs de bancos en América Latina o en el mundo, ¿la conversación fluye? ¿Entienden de lo que estás hablando? Todavía no, Jorge, de manera clara. Cada vez más, como tú lo dices, pero todavía hay muchos escépticos y hay muchas personas en el entorno empresarial. La banca siendo tal vez uno de los corazones más duros en este sentido, cuando uno habla de amor, de empatía, de realmente cuál es el rol que tiene una organización en la sociedad. Y te digo, Jorge, hay unas fuerzas en contra de estos movimientos. Y yo te lo voy a poner claramente. Una compañía como Bancolombia, que está listada en la Bolsa de Nueva York y que tiene inversionistas globales, cada vez más hay inversionistas que te preguntan qué estás haciendo en tema de sostenibilidad, cuál es tu aporte a la sociedad, pero todavía hay muchos en que lo primero es la rentabilidad. O sea, no importa que si tú lo estás haciendo bien a la sociedad, si estás aportando, lo importante es ese pilar de la rentabilidad. La mesa está desequilibrada. Entonces, hay presiones y sí, preguntan por la segunda, tu aporte, pero todavía no es una conversación, digamos, común y cómoda en la mayoría de las veces, pero cada vez más se incorpora y se incorpora de manera genuina, porque otra de las cosas que está pasando y que a mí me preocupa es que los conceptos se incorporan, pero llevarlos a las actuaciones y realmente que transformen, ahí creo que nos falta todavía mucho. Ana María, Juan quiere hacer una pregunta, me parece muy pertinente y muy buena la pregunta. Cuando una persona del Grupo Bancolombia se enfrenta a una decisión que puede entrar en conflicto con lo que dice la cultura de la organización, ¿qué se espera de ella? Ese es uno de los temas y de los retos importantes y ahí yo creo que la cultura es la que cuida de que ante ese dilema de algo que no está en línea con lo que se promueve como las características culturales, pues que claramente se enfoque. Te voy a dar un ejemplo de esto para que lo podamos poner, digamos, un poco en la tierra y en la característica. En la banca es común, o es común no, hay algunas actuaciones que vienen del pasado, que tienen que realmente no tienen, digamos, esa visión del bienestar de las personas en el centro. Tomar la decisión de que tú dejes esa actuación, voy a ponerlo en un ejemplo hipotético, de cobrar por un servicio que no estamos dando adecuadamente o que el cliente no está valorando. En esa visión de bienestar tiene el reto de que no vas a cumplir tus metas comerciales o que no vas a poder cumplir. Entonces, ¿qué se espera de una persona en la cultura Bancolombia? Que esa persona tome la decisión en el mejor interés de esa búsqueda del bienestar, es decir, que deje de cobrar porque no es un cobro que tenga un sustento, una validación o una racionalidad, y que avance en algo que realmente genere bienestar y por el cual las personas sientan que le estamos generando bienestar. Entonces, eso se espera, no es fácil y hay resistencias naturales, pero la cultura lo que debe llevar es a que esas actuaciones se validen desde lo colectivo, no desde las decisiones individuales. Juan, cuando uno tiene como propósito servir a todos, lograr el bienestar, tratar de ayudar al bienestar general, eso
Se me ocurre que también es un propósito que tiene algo, digamos, de declaración casi que política. Esto implica que el grupo en Colombia influya más en la esfera pública, que salga, digamos, de solamente el ámbito privado. Ese ha sido o es hoy un debate importante y algunas publicaciones lo han llamado como el CEO, el presidente activista. Y varias lo han traído. Y yo creo que eso tiene más y menos. En una empresa, y voy a hablar de las características de Bancolombia, que no tiene un dueño particular, sino que el dueño es un mercado que es un grupo heterogéneo de intereses. Yo creo que el rol de un líder de una compañía como Bancolombia es esa búsqueda de bienestar, preocuparse por lo público, y aportar al desarrollo de lo público, pero tiene que tener mucho cuidado de no meterse en polarizaciones ni tomar posiciones que generen esa dispersión. ¿A qué me refiero? En una compañía como esta, insisto, con un grupo heterogéneo de dueños internacionales, nacionales, fondos de pensiones, personas naturales, personas con creencias de derecha, de izquierda, yo creo que lo que tiene que interpretar un líder en una empresa como Bancolombia es el bienestar de la sociedad, entendido como yo actúo en lo público buscando ese bien común, pero sin tomar posiciones que generen esa o polarización o interpretaciones políticas o interpretaciones religiosas o de algún otro tipo. En otro tipo de compañías eso sí se puede hacer cuando hay un direccionamiento desde quienes son los dueños del capital en uno u otro sentido. En una empresa como Colombia no, pero sí tiene que haber una responsabilidad y una actuación sobre lo público. Sí, aquí hay otra pregunta del público, Juan, y la pregunta es de Oscar Restrepo. Creo que tiene que ver de alguna forma con a la pregunta que te hacía sobre cómo reaccionan personas externas al banco cuando tú hablas de estas cosas. ¿Cómo hacer un balance entre la rentabilidad y los grupos de interés? Esa pregunta es muy buena y vuelve a mi símil de la mesa, porque, y yo te digo por dónde pasa eso, Jorge, pasa por la medición. Hoy nosotros todos sabemos medir si una compañía es rentable o no. Hay unos estándares, la utilidad, el ROE, el EBITDA. Hoy es un estándar que si yo hablo en cualquier foro, en cualquier parte del mundo, es un estándar universal. Entonces la parte económica se mide muy claramente. Pero ¿cuál es mi responsabilidad social? ¿Cómo aporto a la sociedad? ¿Cuáles son mis políticas de sostenibilidad y eso cómo se mide? Eso es muy difícil de medir y hoy es un poco etéreo. Entonces la respuesta para Oscar es, esas otras dos patas necesitan medirse y las empresas debemos tener claro y hacer el esfuerzo de medir cuál es nuestro papel en la sostenibilidad y cuál es nuestro papel en la sociedad y cómo lo vamos a medir. Nosotros estamos haciendo esfuerzos de medición en el tema de esas otras dos patas de la mesa. Porque si no lo medimos, ¿cómo sabemos que estamos aportando y cómo vamos a comunicarlo y cómo vamos a realmente ver si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien? Entonces, la razón por la cual nosotros entramos al índice o pretendimos entrar al índice de Dow Jones de sostenibilidad desde el año 2008 y que lo logramos en el año 2011 es para poder medirnos y compararnos con otros líderes de empresas globales, de ver cómo lo estamos haciendo. Eso tendría que ver con la sostenibilidad. Ahora, ¿cuál es nuestro aporte a la sociedad? Estamos en un proceso de medir cómo generamos bienestar. Ese concepto que parece muy etéreo, pero que tenemos que aterrizar en cómo las actuaciones de Bancolombia generan bienestar. Cómo cuando nosotros le prestamos a una familia para que acceda a su casa propia, en qué condiciones lo hacemos y cómo esa familia obtiene bienestar a partir de las actuaciones que tiene el Grupo Bancolombia. Entonces, no es fácil, pero yo diría que la clave es cómo medir, ojalá de la manera más clara y ojalá universal posible. Eso se ha llamado en tema de sostenibilidad un poco la taxonomía de cómo vamos a hablar todos de qué es lo que estamos haciendo en estas dos dinámicas y eso es fundamental en este proceso de poder equilibrar lo económico con esos otros grupos de interés.
Juan, ya te pregunté hace un rato por lo que pasaba antes en Bancolombia en el 2011, cuando comenzaron estos cambios en este camino, digamos, de un capitalismo más consciente. Pero ahora quiero preguntarte al contrario, ¿cómo ves los cambios? Puede ser un poco a propósito de la pandemia, pero también de otras circunstancias hacia adelante. ¿Qué cambios esperas que ocurran en el Grupo Bancolombia, pero también en el mundo de la banca de aquí a unos años? Esa pregunta es muy buena, Jorge, porque yo creo que va a haber una evolución profunda. De hecho, ya la está viendo. Y algunas personas piensan que es la tecnología, y sí, la tecnología es el habilitador, pero lo que va a haber es una evolución en la forma como las personas y las empresas se relacionan con los productos financieros, para que no hablemos de la banca. Habilitados por la tecnología, y ahí es donde viene esa característica de la cultura de poder ser innovadores, dinámicos, adaptarnos. Y creo que esa característica de la cultura que nosotros estamos promoviendo en el Grupo Bancolombia es fundamental para ese proceso de evolución. Yo soy un convencido que a la vuelta de 10 años, los bancos como los conocemos hoy no van a estar. Va a haber el concepto de productos financieros, va a haber el concepto de banca, probablemente los bancos como los conocemos hoy no. ¿Y eso qué significa? Pues que desde la visión estratégica nuestra nosotros tenemos que estar dispuestos a evolucionar, a transformarnos, a avanzar, a cambiar, a podernos enfrentar a esos retos desde la evolución. Entonces, un cambio profundo, Jorge, mucha dinámica, habilitada por la tecnología, habilitada por los cambios de comportamiento de los consumidores, de las personas y de las empresas que cada vez van a ser más exigentes en el sentido de cuál es su experiencia, de cómo estamos siendo nosotros eficientes, de cómo le estamos entregando productos y servicios. Y otra vez, eso no lo habilita, sino una cultura que vaya apalancando esa visión estratégica. Sí, yo en eso, Juan, a veces da la sensación de que la cultura que tenemos hoy, yo no hablo solamente de Colombia, es un debate en muchos lugares del mundo, es que cada vez se soportan menos las críticas y que de alguna forma nos hemos vuelto blandos y que es incapaz, una cultura que es incapaz de sostener conversaciones que sean profundas. Cuando uno sostiene conversaciones que pueden cambiar, uno está sujeto siempre a, por ejemplo, herir alguna susceptibilidad o a mencionar algo de lo que mejor es no hablar porque nos podemos meter en problemas. ¿Tienes esa misma percepción, digamos, un poco negativa de lo que pasa? Sí, Jorge, y sobre todo te lo voy a decir que hay una característica de las empresas exitosas y es que no aceptan la crítica porque creen claramente que el éxito, o sea, los hechos demostrados un poco no amerita una crítica. Y yo creo que una de las características fundamentales de una cultura es que puedan hablarse directa y claramente las críticas, lo que tienes que mejorar, porque si no va a ser muy difícil. Pero esos egos de la cultura son difíciles de manejar y yo creo que también es uno de los retos de los líderes. Yo les mencionaba en el caso de Bancolombia los líderes B. Una de las características que nosotros buscamos inculcar es cómo realmente podemos ser críticos de nosotros mismos, porque si no lo somos, va a ser muy difícil que avancemos y va a ser muy difícil que respondamos a esos retos de esa transformación que tú me preguntabas en la pregunta anterior, y es, si el mundo está en esta dinámica y tú no te cuestionas y no miras, pues va a ser muy difícil que tú puedas entender y responder. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, no es una característica fácil. A los seres humanos no nos gusta que nos critiquen, no nos gustan que nos reten, nos saca otra vez de la zona de confort. Entonces, es uno de los grandes temas en que hay que trabajar permanentemente en la cultura. Y eso mismo sobre la cultura empresarial en Colombia, digamos, ¿qué percepción tienes? ¿Está un poco más preparada para asimilar esos errores, aprender de ellos? Yo creo que en la característica empresarial colombiana, sí, Jorge, por una razón, porque hemos estado acostumbrados a unos retos muy grandes de todo tipo. Hacer empresa en Colombia
Alguien lo definía como un acto de heroísmo. Sí. Y si tú miras un poco la historia de nuestros últimos 40 años, ¿no? Uno puede concluir que sí. O sea, si tú lo miras desde los años 80, momentos, digamos, en que se unían unas realidades de narcotráfico con violencia, con unas situaciones complejas. Entonces, yo sí creo que esos empresarios colombianos que han tenido retos tan grandes de permanecer, perdurar y avanzar en condiciones muy retadoras, sí tienen probablemente una característica mayor de aceptar, digamos, la crítica, pero no solamente la crítica, sino la dinámica de poderse adaptar a muchas circunstancias. Juan, ahora que mencionabas un poco los cambios de cultura, pero antes, porque es más importante el público, una pregunta de Marta Lucía. Juan, cada vez más tenemos una generación que no se siente conectada con un trabajo de oficina. Tú mencionaste en tu presentación la virtualidad, que ya la tenían desde antes, pero que se ha ido adaptando a estos tiempos y que es una cosa que va a permanecer en el Grupo Bancolombia, o que no se ve en el mismo cargo durante los próximos 20 años, que duran menos en los puestos de trabajo. ¿Cómo se puede retener el talento? ¿O eso es algo que es así y las empresas van a tener que enfrentarlo así? Esa pregunta de Marta Lucía es muy buena, Jorge, porque tal cual como ella lo describe, los jóvenes, las nuevas generaciones tienen una visión diferente de la que teníamos nosotros. Primero, a nosotros un poco nos inculcaban que era conseguir una buena empresa, un buen trabajo y jubilarte en esas empresas. Eso hoy no es. Entonces, primero eso hay que aceptarlo como una realidad y como una realidad positiva. Yo creo que obviamente pone retos a las empresas, pero es una realidad positiva. Es el que el talento sea líquido, que fluya, que evolucione. Es un reto, pero es una dinámica que yo creo que es real. Entonces, primero es una característica que yo creo que nos va a acompañar y que esa visión de que tú entras a una compañía y como yo trabajas 30 años y luego te jubilas, creo que ya es de nosotros los dinosaurios del pasado. Hoy un joven entra y tiene una visión distinta. Yo creo que para contestarle a Marta Lucía, no es el dinero, es una empresa en la cual se puedan desarrollar, que sean flexibles, que sientan que están aportando al mundo, que estén conectados con ese propósito. Por eso yo creo que la conexión entre el propósito de la empresa, un propósito real, genuino y que lo vean en acción y que se conecte con su propósito personal, es decir, que yo estoy contribuyendo a lo que yo creo, sea esto lo que sea. Eso es lo que tal vez genera esa retención y esa posibilidad de que las personas se comprometan. Porque al final el salario se puede modificar, la evolución. Entonces tiene que haber unas condiciones, y lo voy a poner en estos términos para hablar un poco de una palabra que ya hemos hablado, y es hay que enamorar a las personas con lo que hacen. Hay que remunerarlos bien, tiene que tener condiciones de trabajo importantes, hay que ser flexible, tiene que tener ese bienestar entre el equilibrio en la vida personal, pero ese enamorarlos es cómo realmente se comprometen con ese propósito porque lo sienten como propio y sienten que están haciendo la diferencia. Ese es el factor de retención más importante. El salario se lo pueden aumentar, el talento cada vez es más flexible, cada vez es más dinámico. La pandemia nos enseñó que se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo, por lo tanto la guerra por el talento ya no es local sino global. Si uno no logra conectar a las personas con el propósito, es muy difícil que las personas permanezcan en sus posiciones. Sí, y evidentemente eso está conectado con todo lo que hemos hablado hoy. Yo, en cualquier caso, Juan Carlos, no te denominaría como un dinosaurio de ninguna manera, sobre todo por este esfuerzo en el que estaba en Colombia de tratar de hablar de estas cosas que evidentemente tienen mucho que ver con el mundo que viene hacia adelante, no con el mundo que fue. Son las 9:30 de la mañana en Colombia, Juan, y en nombre del Grupo Bancolombia quiero agradecer a todos los que se conectaron a esta generación consciente de hoy. Ha sido una jornada muy enriquecedora en muchos sentidos. Y quisiera, Juan, que me ayudaras finalmente a animar a las personas a que contesten una encuesta de satisfacción a la que acceden a través del vínculo que está apareciendo ya en este momento en la sección de preguntas y respuestas. Son 5 preguntas muy sencillas, muy simples. Y mientras el público las responde, Juan, tengo una última pregunta.
son los empresarios los llamados a generar los cambios que necesita este planeta, mucho más que quedarse esperando a que lo hagan las personas que están en las urnas? Jorge, yo creo que todos tenemos una responsabilidad. Te voy a poner un ejemplo para esa pregunta. Están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que para mí es la guía que tenemos en la humanidad de cómo debemos comportarnos y actuar todos. Y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 y que tienen diferentes aspectos, divididos en 169 acciones concretas, tienen un papel de los gobiernos, tienen un papel de las empresas, tienen un papel de las personas, tienen un papel de los diferentes actores de la sociedad. Entonces, esa es tu pregunta. ¿Somos las empresas los llamados a hacer el cambio? No, somos los llamados a ser parte del cambio y a hacer nuestra parte. Y otra vez, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible tendemos a decir que esos son los gobiernos, que eso lo tienen que discutir en el COP26 y después en el COP27. No, cada uno tiene su rol y los empresarios tenemos que entender cuál es el nuestro y lo tenemos que hacer. Lo que no nos podemos es sentar a esperar a que otros lo hagan, otras cosas. Sí. ¿Somos los únicos que vamos a hacer el cambio? No, somos parte de un engranaje, de una sociedad que tiene actores, en la cual todos debemos actuar en esa dirección. Ahora, los empresarios sí tenemos una responsabilidad como unos actores visibles, importantes de esa sociedad, de probablemente liderar y generar que otros actores también avancen en la misma dirección. Pues Juan, muchas gracias de nuevo por acompañarnos hoy, por darnos esta conferencia, o esta charla, estos puntos que, como decías, no pretenden ser un modelo que la gente en otras organizaciones deba copiar, pero sí por lo menos la experiencia del Grupo Bancolombia.